Hola, a continuación te vamos a dar a conocer sobre las técnicas de seguridad y técnicas dirigidas al trabajador y centro laboral. Como primer punto tenemos lo que son técnicas de seguridad. Bien, dentro de la normativa aplicada, dentro de lo que corresponde a la Ley de Prevención de Riesgos, para comprender un poco más sobre este tema se presentará lo que son terminologías dentro de esta de prevención de riesgos. Como primer punto son lo que es la prevención, lo cual corresponde al conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividades dentro de la empresa. De actividades o medidas adoptadas previstas en todas las fases que se generan dentro de la empresa, siguiendo de daños derivados del trabajo, las cuales son enfermedades, patologías o lesiones sufridas dentro de la empresa, siguiendo por riesgo grave o inminente, las cuales son se corresponde a un futuro inmediato de los riesgos que se pueden presentar dentro de la empresa. Siguiendo de terminologías correspondientes al proceso de actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos, son aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgo para la salud y seguridad del trabajador. Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Condiciones de trabajo: cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgo. Equipo de protección individual: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja dentro de las instalaciones. Bien, a continuación, siguiendo el reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, los decretos relacionados dentro de la seguridad en el trabajo deben estar relacionados en cuanto a los lugares de trabajo, en los equipos de trabajo, equipos de protección individual, dentro de la manipulación de cargas, debe conllevar lo que son pantallas de visualizaciones, conllevar los cuales serían los agentes cancerígenos, los agentes biológicos y prevenir lo que son incendios dentro de las instalaciones eléctricas. Bien, dentro del marco normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos se encuentran los siguientes. Lo que son evaluaciones de los riesgos laborales: se debe analizar la actividad y las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deben desempeñarlos, siguiendo de la planificación de la actividad preventiva, la cual tiene como objeto eliminar, reducir o controlar los riesgos que se hubiera puesto en manifiesto en la evaluación de los riesgos laborales, siguiendo lo que es la integración de la actividad preventiva de la empresa, la cual se completará en la implementación y aplicación de un plan de prevención. Por último, la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto al plan de prevención de riesgos laborales, son los siguientes. De esto deben conllevar una estructura organizativa, debe conllevar una evaluación inicial, conllevar una planificación y por último un seguimiento continuo de este plan de prevención de riesgos laborales. En cuanto a los recursos para las actividades preventivas, los recursos preventivos son superiores de seguridad, supervisores de seguridad, cuya presencia en los centros de trabajo es necesaria en los siguientes supuestos: cuando los riesgos puedan agravarse o modificarse en el desarrollo de la actividad, que hagan preciso el control de la correcta aplicación de métodos de trabajo. Otro supuesto sería cuando se realicen la inspección o procesos reglamentarios considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Y como último supuesto sería cuando lo requiere la inspección de trabajo debido a las condiciones de trabajo detectables. Dentro del plan de prevención, los instrumentos esenciales para la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa son la elaboración de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva, los cuales hace alusión a los siguientes párrafos. El empresario debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, en la cual se tiene en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo y los trabajadores que desarrollan aquellas tareas. Y en el siguiente párrafo menciona que en los casos en que la evaluación inicial se pone de manifiesto situaciones de riesgo que produzcan daño para la seguridad y salud del trabajador, el empresario aquí debe realizar las medidas preventivas oportunas para reducir, eliminar o controlar el riesgo. Bien, continuando con las técnicas de seguridad,
Tenemos que la definición de estas son el conjunto de técnicas utilizadas para conocer y suprimir el peligro, reducir el riesgo y proteger al operario o a la máquina para evitar el accidente o sus consecuencias. La clasificación son técnicas analíticas, técnicas operativas, técnicas de previsión, técnicas de prevención, técnicas de protección. Como técnicas analíticas tenemos que tienen por objetivo analizar y valorar los riesgos, es decir, detectan el riesgo pero no lo corrigen. En base a estas tenemos dos clasificaciones, previas al accidente y posteriores al accidente. En previas al accidente tenemos que estas a su vez se clasifican en inspección de seguridad, análisis del trabajo y análisis estadístico. Las mismas que tienen como definición en inspección de seguridad, donde hay trabajo de oficina, es decir, donde todo está relacionado con la burocracia, estudio de información y documentos. En análisis de trabajo consiste en identificar potenciales situaciones de riesgo asociadas a cada etapa del proceso de trabajo. Y en análisis estadístico tenemos que es la codificación, tabulación y tratamiento de los datos obtenidos en los estudios de riesgo para poder obtener un conocimiento científico aproximado de las posibles causas del accidente. Dentro de la clasificación posteriores al accidente tenemos notificación y registro de accidentes, identificación de los accidentes y análisis de costes de los mismos. En notificación y registro tenemos que la notificación es escrita en un documento llamado parte del accidente y en identificación de los accidentes pretende detectar las causas que han incentivado al accidente. Tenemos en las técnicas operativas, tienen como objetivo de estas es evitar los accidentes por medio de la aplicación de las medidas preventivas. Esto es eliminando las causas que provoca el riesgo y de medidas de protección, es decir, reduciendo sus efectos, donde se clasifican en dos. El uno es el factor técnico y el otro es el factor humano. El factor técnico a su vez se divide en dos clasificaciones, de concepción y de corrección o protección, misma que tiene como subclases la normalización, sistemas de seguridad, mantenimiento preventivo, defensas y resguardos y señalización. Dentro del factor humano tenemos la selección de personal, formación técnica, adiestramiento, propaganda, acción del grupo, incentivo o disciplina. Las técnicas de previsión evitan el riesgo actuando sobre las causas básicas. Estas son las que están por detrás de las causas inmediatas y van al fondo de las cuestiones involucrando al conjunto de la organización. Las técnicas de prevención tenemos que se clasifican en dos, las técnicas preventivas médicas y las técnicas preventivas no médicas. Dentro de las técnicas preventivas médicas tenemos el reconocimiento médico preventivo, el tratamiento médico preventivo, selección de profesionales, la educación sanitaria mediante charlas, cursos, folletos informativos. Dentro de las técnicas preventivas no médicas tenemos técnicas generales y técnicas específicas, en donde las técnicas específicas a su vez se dividen en higiene de trabajo, ergonomía y psicosociología. Voy a continuar con lo que son las técnicas dirigidas al trabajador y centro laboral. Dentro de esta tenemos los factores de los accidentes de trabajo. Se da debido a las condiciones de materiales o el medio del trabajo, por ejemplo, una maquinaria insegura, como un entorno físico desordenado o mal organizado, o incluso unas tensas relaciones humanas en el lugar de trabajo. Hay factores debido a deficiencias en las organizaciones y finalmente se dan factores debidos al comportamiento humano. También se habla sobre una cultura preventiva. Esta se consigue generando un cambio en los trabajadores en la forma de actuar en el trabajo frente a los riesgos que este conlleva. Adopta nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la protección de la salud y del entorno. Todo el mundo puede apreciar el riesgo en un hueco sin cubrir o en un objeto depositado inestablemente y que puede caer, pero es necesario conocimientos de especialistas como ingeniería o química para evaluar el riesgo en una máquina o instalación compleja o peligrosidad de un producto o un proceso químico.
También comúnmente tenemos lo que son los errores humanos que producen accidentes. Es la primera o principal atribución como causa de la mayoría de los accidentes. Los factores de riesgo son tan variados como tipos y circunstancias de trabajo existan. A esta le hablamos lo que son causas básicas o de su origen, en donde podemos seleccionar lo que es la falta de conocimiento, motivación incorrecta, incapacidad física o mental, y entre otras. También tenemos lo que son técnicas de seguridad. Cabe recalcar que es un conjunto de actuaciones, sistemas y métodos dirigidos a la detección y corrección de los distintos factores de riesgo que intervienen en las acciones de trabajo y al control de sus posibles consecuencias. Estas técnicas están dirigidas, en último término, a actuar sobre los elementos necesarios para que ocurra el accidente, la conjunción de factores técnicos y del factor humano, todo ello mediante adecuados procedimientos de gestión. Dentro de estas tenemos las técnicas analíticas de seguridad y técnicas operativas de seguridad. En las técnicas analíticas de seguridad tenemos previas al accidente, como el estudio y análisis documental del riesgo, análisis histórico de accidentes, entre otras. También tenemos posteriores al accidente, como son notificaciones de accidentes, registros de accidentes, investigación de accidentes e incidentes, y entre otras. Dentro de las técnicas operativas de seguridad tenemos se habla o se hace referencia a lo que son los materiales, en donde se habla sobre la selección de materiales o energías, proyecto y diseño de instalaciones y equipos, diseño de sistemas de seguridad, selección y empleo de equipos. También se habla sobre el entorno ambiental, humanas y organizativas. También se habla sobre las fases de implicación de las normas. Desde que la empresa se concibe la necesidad de que exista una norma de seguridad hasta que se materializa su implantación, debe pasarse por la fase de creación, revisión, aprobación y difusión, que se completarán con los del seguimiento de control y actuación. También tenemos lo que son procedimientos seguros de trabajo y normas de seguridad. Es importante que bajo una concepción de seguridad integrada de los procesos productivos se normalicen los procedimientos de trabajo, también denominados instrucciones de trabajo, integrado los aspectos de seguridad en todas aquellas situaciones en las que desviaciones de lo previsto puedan generar errores, averías, accidentes. Con la normalización de los procedimientos de trabajo se trata de regular y estandarizar todas sus fases operativas en la que se determine alteraciones, pueden ocasionar pérdidas o daños que es necesario evitar. También tenemos lo que es la señalización de seguridad. Es un mecanismo de control de riesgos conformado por un sistema de señales relacionadas a objetos, actividades o situaciones determinadas, y que proporcionan indicaciones, orientaciones u obligaciones requeridas a la seguridad y salud del trabajo. Existe una serie de disposiciones legales relacionadas con el tema, de la cual se puede destacar. Se hace referencia al Real Decreto 485 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Su ámbito de aplicación es el contemplado en el artículo 3 de la Ley 31 del 8 de noviembre. También tenemos la UNE ISO 7731 sobre señales acústicas de peligro, que aportan información adicional de interés en la aplicación de señales. Clases de señales. La señalización empleada como técnica de seguridad puede clasificarse en función del sentido por el cual se percibe. Puede ser esta óptica, acústica, olfativa, táctil y gestual. Los tipos de señales de seguridad pueden ser de prohibición, si se prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro; de obligación, cuando obligan a un comportamiento determinado; son de advertencia, cuando advierten de un riesgo o un peligro; de información, cuando proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento; de salvamento, cuando indican la salida de emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salvamento; indicativas, cuando proporcionan también información relativa a la seguridad, pero distintas a las descritas. También tenemos el color de seguridad, el significado y sus aplicaciones. Como color tenemos el rojo, el amarillo, el azul y el verde. Dentro del rojo se pueden encontrar varios significados, como la señal de prohibición, peligro o alarma,
material y equipos de lucha contra incendios. En el amarillo se puede relacionar con señales de advertencia, en el azul con señales de obligación, en el verde señal de salvamento o de auxilio y situaciones de seguridad. También tenemos lo que son comunicaciones verbales y señales gestuales. La comunicación verbal es un mensaje verbal predeterminado en el que se utiliza una voz humana sintética. También la señal gestual se identifica como un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o un peligro para los trabajadores. Dentro de estas tenemos seleccionadas como gestos generales. También tenemos lo que son movimientos verticales, el izar, el bajar, la distancia vertical. Movimientos horizontales como avanzar, retroceder, hacia la derecha, hacia la izquierda, distancia horizontal. De peligro, peligro alto o parada de emergencia, rápido o lento. También tenemos señales de previsión. Estas por lo general son redondas y tienen un pictograma negro sobre un fondo blanco y bordes o bandas, como se pueden observar en las siguientes. También tenemos las señales de advertencia. Estas cuentan con un característico de forma triangular, tienen un pictograma negro con un fondo amarillo y bordes negros. También señales de salvamento o socorro. Estas tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre un fondo verde. También señales de obligación que tienen forma redonda, un pictograma blanco sobre un fondo azul. Voy a explicar sobre la evaluación de riesgos y revisiones de seguridad. En sí, la evaluación de riesgos es una actividad básica para poder prevenir daños de una forma eficiente. La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige a todas las empresas la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo como medio para conocer las condiciones de seguridad y salud de los puestos de trabajo y, en su caso, decidir articular un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. Para la puesta en marcha de una evaluación inicial de riesgos, se requiere planificar debidamente tal actividad y poner los medios materiales y humanos necesarios para llevar a término. Es preciso cubrir aspectos tales como los objetivos y resultados que se desean obtener, dotación de medios necesarios, personas responsables de realizarla, participación de los trabajadores y de sus representantes, alcance y materias de la evaluación, puestos de trabajo, tareas y un nivel de profundización requerido. Definición de criterios y metodologías más convenientes de aplicar, planificación de la actividad y procedimiento a seguir y el seguimiento y control. Hablando de evaluación de riesgo de accidentes, se dice que el accidente de trabajo viene generado por el desencadenamiento de una serie de sucesos que acontecen ante unas determinadas circunstancias por la existencia de determinados factores de riesgo. Hablando de métodos de evaluación, se puede clasificar en tres grandes grupos en función del nivel de precisión en la cuantificación del riesgo. En el primero están los métodos cualitativos, que fundamentalmente ayudan a identificar lo que puede suceder cuando los factores de riesgo se materializan, así como las causas que lo originan. En el segundo grupo de métodos tenemos los semi-cuantitativos, que estos se basan en un sistema de índices sobre las situaciones analizadas, con los que también se puede clasificar los potenciales riesgos y establecer un plan de actuación ante estos. El tercer grupo son los métodos cuantitativos, considerados también como métodos más complejos, a los cuales se debe recurrir cuando las consecuencias de los accidentes puedan ser graves y no sea evidente la interrelación e importancia de los posibles factores del riesgo. En niveles de riesgo tenemos como algo principal que vienen a ser las consecuencias. Tenemos diferentes tipos de probabilidades, la baja, la media y la alta. Y dependiendo de ellas tenemos la ligeramente dañina, la dañino y la extremadamente dañino. Como consecuencias, el significado de ligeramente dañino se puede dar como daños superficiales, cortes y magulladoras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, molestias de irritación, por ejemplo un desconfort. En dañino tenemos como quemaduras, laceraciones, torceduras importantes, fracturas menores, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. Y extremadamente dañino, amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones fatales o enfermedades que acorten severamente la vida. Y la probabilidad de lo que hablé anteriormente, de la baja, media y alta, que la baja puede ocurrir raras veces, media ocurrirá algunas ocasiones y alta ocurre siempre o frecuentemente. De riesgo, acción y temporización
En riesgo puede venir a ser tolerable. No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo deben considerarse soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. En moderado se debe hacer esfuerzo para reducir el riesgo, determinado las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando un riesgo es moderado, está asociado con consecuencias extremadamente dañinas. Se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de estas medidas de control. Importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema a un tiempo inferior al de riesgos moderados. Intolerable, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Y trivial, que no se requiere ninguna acción especial. Revisiones de seguridad. Mediante los diferentes tipos de inspecciones y revisiones se trata de identificar los diferentes factores de riesgo previsibles en los lugares de trabajo, instalaciones y equipos, con el fin de aportar las medidas pertinentes para su eliminación y control. Fruto de la evaluación de riesgos, habría que tomar una serie de medidas de control para asegurarse de que estos se mantienen en el tiempo niveles tolerables. Después de se viene a dar una planificación de estas respectivas revisiones, que consiste básicamente en desplazarse a los lugares donde se encuentran los procesos e instalaciones que hay que revisar para detectar los posibles factores de riesgo y su nivel de control a partir de unos estándares establecidos. Hablando de normas y señalización de seguridad, tenemos un concepto de norma de seguridad, lo cual viene a decir que las normas de seguridad van dirigidas a prevenir directamente los riesgos que pueden provocar accidentes de trabajo, interpretando y adaptando a cada necesidad las disposiciones y medidas que contiene el reglamento oficial. Hablando de utilidad y principios básicos de las normas, se dice que además de proteger al trabajador, las normas de seguridad sirven para orientar, enseñar e incluso controlar actuaciones para garantizar que éstas realicen con la calidad requerida y de la mejor manera posible. Pero no se debe caer en el abuso, ya que un exceso de normas llevaría a la confusión, llegando a producir un efecto negativo y perjudicial. En el contenido de las normas, para que una norma sea eficaz, conviene que conste de un objetivo, descripción breve del problema esencial que se pretende normalizar, una buena redacción que se da por el desarrollo en los correspondientes apartados. Su estructura debería ser coherente con el sistema documental establecido en la empresa. Campo de aplicación, especificación clara del lugar, zona de trabajo y operación en la que debe aplicarse. Grado de exigencia, especificación sobre su obligatoriedad o mera recomendación, indicando si interesa la gravedad de la falta. Refuerzo, normas legales o particulares que amplíen mediante su cita el contenido de la norma y a las que debe estar supeditado. Vigencia y actualización, plazo de entrada en vigor y fechas periódicas de revisión o pautas para su actualización cuando se considere necesario. Bien, como un ejemplo de todas estas técnicas analizadas anteriormente, tenemos a la empresa Coca-Cola. Coca-Cola es la empresa más grande del mundo por lo que refiere al sector de las bebidas industriales. Ha establecido una nueva sede en Quito, Ecuador, en el 2015. La nueva planta ha sido construida en la ciudad de Machachi, en el sur de Quito. Es la segunda del tamaño de toda Latinoamérica. El compromiso del sistema de Coca-Cola para contribuir su desarrollo al país se traduce en la generación de más de 65,000 empleos directos e indirectos y oportunidades de desarrollo, convirtiéndose así en un socio del país. Productores, proveedores, distribuidores, entre otros, son parte de un sistema integrado que asocia al desarrollo del Ecuador. La política de prevención de riesgos laborales. La seguridad del personal en la planta. Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras que impliquen un riesgo de un accidente. Usar las herramientas apropiadas y cuidar la conservación. No improvisar en el uso de las herramientas. Al terminar el trabajo, dejarlas en el sitio adecuado. Utilizar en cada área los elementos de protección personal. No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal de peligro. Prestar atención al trabajo que se está realizando, estar concentrados en lo que se hace. Requisitos implementados en las instalaciones. El área de trabajo debe estar bien iluminada, ventilada, libre de escombros y los pasillos deben estar despejados.
Debe haber un equipo de control de incendios en funcionamiento. Debe haber puertas de salida desbloqueadas y accesibles y múltiples salidas en cada área. Los químicos deben utilizarse, almacenarse, rotularse y desecharse de acuerdo con las reglamentaciones locales y no deben presentar riesgo ambiental o exposición al trabajador o riesgos para la salud. Las áreas de preparación de alimentos deben mantenerse en condiciones saludables y deben utilizarse en refrigeradores o congeladores para los alimentos perecederos y sensibles a la temperatura. Los tipos de seguridad dentro de la empresa: seguridad al personal, seguridad familiar, seguridad contra catástrofes, seguridad y primeros auxilios médicos, seguridad de bienes.